que siempre es un mes complicado, ¿no? Presupuestalmente, relativo a la ejecución, cierre de metas, de vengados y otros temas que tienen implicancias en todas las áreas. Entonces, hola, Carmen, estamos realmente con las pilas full. Justo ahorita acabo de llegar, así que para los que están también con las últimas energías en el trabajo o sienten más pesado esta época del año, sobre todo en la administración pública, un abrazo para todos ustedes y ya pronto pasará. Bueno, estimados alumnos, a los que recién se conectan, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la segunda clase del curso Gestión Pública. Como lo ha dicho la coordinadora, el viernes por ser feriado nacional no vamos a tener clase, pero la vamos a retomar el día lunes, ¿verdad? El día lunes, sí. El día lunes. Bueno, de repente para los alumnos que recién se conectan, hacerles una revisión rápida de los temas que vimos el día lunes, que fueron conceptos de la gestión pública, ¿verdad? Conceptos del Estado, sus elementos, los principios de la gestión pública. También revisamos un poco lo que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, los sistemas administrativos y hablamos un poco acerca del sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Entonces hicimos una clase introductoria, hicimos algunas dinámicas, un Kahoot, ¿verdad? El día de hoy va a ser una sesión similar, pero ya yendo un poco a temas más particulares. Hoy día el nombre de la sesión es Políticas Públicas y Planeamiento Estratégico. Y vamos a por ello, vamos a hacer lectura de los objetivos de la clase. El objetivo de la clase de hoy es revisar conceptos relativos a la definición, características y tipología de las políticas públicas en el Perú, comprender el ciclo de las políticas públicas y la construcción de indicadores en diferentes etapas, conocer el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, las funciones del órgano rector CEPLAN, la Política Nacional de Planeamiento Estratégico y la visión al 2050. Ese va a ser el objetivo o los objetivos de la clase del día de hoy. Entonces, antes de empezar a hablar sobre planeamiento estratégico, vamos a hacer una remembranza de dos conceptos que vimos la clase pasada, ¿verdad? El primer concepto es administración pública y el segundo concepto es gestión pública. Entonces, un alumno que me diga qué es administración pública, a ver, un alumno que me diga qué es administración pública. En el chat, si se animan. Dijimos que la administración pública, ¿qué era? La administración pública es el conjunto de instituciones que brindan un servicio público. Correcto. ¿Cuántas instituciones existen? Bueno, es una pregunta compleja de responder, ¿verdad? Porque existen instituciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, existen instituciones regionales, locales, ¿verdad? Entonces, ese conglomerado, ese conjunto, ese sistema de instituciones que brindan un servicio público son o es la administración pública. Pero la gestión pública es el conjunto de acciones o de actividades que realiza las instituciones públicas
para el cumplimiento de sus objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, la RENIEC es una institución que forma parte de la administración pública, ¿verdad? La RENIEC como tal es una institución, pero las acciones que realiza, por ejemplo, la emisión de DNI físicos, electrónicos, partidas de matrimonio, de defunción, son actividades que realiza para el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Porque la RENIEC tiene varios objetivos institucionales, ¿no? La RENIEC tiene el objetivo de cubrir la necesidad de identificación de los peruanos y de las peruanas a través del reconocimiento de su derecho como ciudadano peruano, otorgándole un documento de identidad, ¿verdad? También reconoce el derecho, ¿no? El derecho, por ejemplo, los derechos civiles, como el derecho a matrimonio, el proceso de divorcio. Entonces, la RENIEC le brinda esa seguridad y ese soporte, esa asistencia en materia de identificación y registro civil a todos los ciudadanos peruanos, ¿no? Y eso tiene una implicancia en nuestro día a día, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el DNI, pues, es un documento que utilizamos para toda gestión, desde la más pequeña a la más compleja. El DNI es un documento sin el cual no podríamos ejercer nuestros derechos ciudadanos, no podríamos votar, ¿verdad? Entonces, la RENIEC hace posible el respeto de un derecho fundamental para todas las personas, que es de uso cotidiano, ¿verdad? Entonces, para que la RENIEC cumpla con esas actividades, con ese objetivo, tiene que realizar una serie de acciones. Esas acciones son lo que consideramos como gestión pública. Pero ahora, el día de hoy, vamos a aprender otro concepto, que son las políticas públicas. Entonces, revisemos el concepto que nos indica el PPT para poder conversar con ejemplos un poco más cerca de ese tema. Nos dice que las políticas públicas son aquellos objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento se consideran prioritarios. Entonces, la pregunta es, para poder abordar un poco más este concepto, en el Perú, por ejemplo, porque podemos hablar de muchos países, pero vamos a hablar siempre del Perú. En el Perú existe un montón de problemas, ¿no? Existen un montón de brechas y un montón de necesidades, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a hablar de un problema público en boga ahorita, ¿no? En un problema público que está en contexto, que está en agenda, la extorsión. La extorsión es un problema público de inseguridad ciudadana, ¿verdad? Es un problema público de inseguridad ciudadana que ha cobrado más relevancia. ¿Por qué? Ha cobrado más relevancia porque ha crecido, porque se ha vuelto más violento, porque está generando muertes, está generando violencia, está generando un pedido de auxilio, ¿verdad? Desde hace algunos, o sea, siempre existió la extorsión, evidentemente, ¿no? Siempre ha existido la inseguridad ciudadana, pero de un tiempo a esta parte lo estamos viviendo con mucho más violencia y de una manera mucho más dimensionada, ¿no? Con mucha más peligrosidad. Entonces, ¿qué ha pasado con la extorsión? Ha sido o es un tema que está en la agenda pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque personas se han organizado paros nacionales, se han organizado marchas, protestas ciudadanas, en las cuales las personas están pidiendo que el gobierno tome acciones para poder erradicar, para poder sancionar, para poder disminuir los porcentajes de extorsión en nuestro país. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la extorsión es un problema público que nos afecta a todos los peruanos? De acuerdo, ¿verdad?
Así como la extorsión, ¿existen un montón de problemas públicos? Posiblemente sí, pero vamos a hacer el ejemplo con el caso de la extorsión. Entonces, como la ciudadanía ha considerado este tema un tema prioritario, ¿verdad? Porque todos los días salen las noticias, porque se discute en las casas, ¿verdad? Porque se discute en el Congreso de la República. Es un tema que está en la agenda de las autoridades. Entonces, vamos a pensar en los últimos 3 meses o 4 meses. ¿Qué acciones ha implementado el gobierno para poder afrontar la extorsión? A ver, los que revisen las noticias, al chat. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para enfrentar la extorsión? Ideas, estimados y queridos alumnos, ideas. Correcto, ha declarado el estado de emergencia en una serie de distritos, ¿verdad? ¿Qué implica el estado de emergencia, estimados alumnos? Implica que a través de una norma, que es facultad del Poder Ejecutivo, se declaren emergencia distritos, por ejemplo, para restringir ciertos derechos fundamentales, ¿verdad? El derecho a la reunión, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo vivo en un departamento, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no vivo en un distrito que ha sido declarado en emergencia, pero vamos a suponer que sí. Entonces, normalmente nadie, ni siquiera la policía, ni nadie puede ingresar a tu casa sin una orden judicial de allanamiento, ¿verdad? Nadie puede violar tu derecho del hogar, de la privacidad. Pero en el caso, por ejemplo, cuando se declaran estado de sitio o estado de emergencia, que es la palabra correcta, tú como ciudadano ves suprimido temporalmente tu derecho a la inviolabilidad del domicilio. Quiere decir que la autoridad correspondiente, llámese policía, fiscalía, puede ingresar a tu domicilio de repente porque se da cuenta que ahí vive el extorsionador, que ahí se reúne el extorsionador o se reúne alguna persona que está desarrollando algún hecho ilícito, van a entrar a tu casa sin consentimiento, simplemente van a tumbar la puerta porque estamos en un estado de emergencia, en un estado eh, grave de un problema que está afectando a los ciudadanos. Entonces la inviolabilidad del domicilio se suprime temporalmente, ¿verdad? Se suprime el derecho a la reunión, tú no puedes hacer pues fiestas grandes en tu casa, grandes reuniones en tu casa, ¿no? Entonces, esas acciones se dan con el objetivo de tener mayores herramientas para poder enfrentar un problema público que necesite una atención urgente, ¿no? ¿Qué otra? Ya, antes de hacer la siguiente pregunta, para que se entienda, por ejemplo, la declaración del estado de emergencia es una política pública. ¿Por qué? Porque es una acción que ha tomado el gobierno para poder enfrentar un problema público. Es una acción que ha tomado el gobierno para enfrentar un problema público. Además del estado de emergencia, ¿qué otras acciones usted o qué otras políticas públicas, para comprender ya mejor la idea, ha implementado el gobierno en estos 3 o 4 meses que ustedes se acuerden, además del estado de emergencia? A ver, ¿alguna otra idea? Claro, ¿no? Cuando tenemos el estado de emergencia, también se habla de la incorporación o del apoyo de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía en las acciones de resguardo, ¿verdad?
No son todavía políticas públicas, pero hay dos propuestas que todavía cuando hablamos de una política pública hablamos ya de una acción, pero que está formalizada, que está institucionalizada, que está debidamente normada. Por ejemplo, el estado de emergencia sí es una política pública porque se publicó una norma en el diario El Peruano, una resolución que establece el estado de emergencia. Es una norma, está normado. Pero existe otra propuesta que seguramente ustedes han leído de repente en las noticias, que han hablado algunas personas, académicos, autoridades, sobre terrorismo urbano, ¿no? Que en teoría, pues, creando una nueva figura como el terrorismo urbano en el código penal, ¿no? Podríamos enfrentar la extorsión. O también se ha hablado de modificar el Código Penal para poder incrementar las penas de los delitos de extorsión. Entonces, con esto, estimados alumnos, lo que quiero que se entienda con el ejemplo es que las políticas públicas son las acciones, las actividades, las decisiones normadas, oficializadas e institucionalizadas que toma el gobierno en un contexto determinado para poder enfrentar un problema público. Ya lo hemos dicho, ejemplo de la extorsión, estado de emergencia. A ver, para terminar esta parte y asegurarme que hayan entendido bien el concepto. Rápidamente, pensemos en el COVID. ¿Qué políticas públicas se dieron en el marco del COVID? Entendiendo que las políticas públicas son las acciones que realiza el gobierno para enfrentar un problema público. En ese contexto, ¿qué acciones hizo el gobierno para enfrentar el COVID? Dígame 2 o 3 nada más para terminar de cerrar bien el concepto. Por ejemplo, la compra masiva de vacunas, ¿no? Se declaró de interés nacional la adquisición de vacunas, el uso de mascarillas, ¿no? Se aprobó, se normó una política, ¿verdad? Una política de restricción de distancia social, lo que incluía el uso obligatorio de mascarillas, la distancia social, ¿verdad? El aislamiento social, cuando estuvimos en un periodo de casi 4 meses con la prohibición de poder salir, reunir, fiestas, conciertos, etcétera. Todo eso fueron acciones normadas, ¿verdad? Declaración de emergencia sanitaria. Entonces, he hecho esta pregunta, estimados alumnos, pero quiero asegurarme de que se haya entendido qué son las políticas públicas más allá de la descripción teórica con ejemplos prácticos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar cuándo una acción es una política pública? Las políticas públicas son muy importantes porque van a ser la herramienta y el brazo ejecutor, como lo vuelvo a repetir, que de forma normada, institucionalizada, realiza el gobierno para poder enfrentar un problema público, ¿no? Y creo que con el COVID quedó un poquito más explicado porque evidentemente el COVID fue una situación o un problema público que puso en riesgo la vida de millones de peruanos, que se llevó la vida de muchos peruanos, ¿verdad? Entonces, prácticamente durante 2 años, nuestra vida diaria ha girado o giró alrededor de un problema público. Tuvimos que cambiar nuestro modo de vida por un problema que atentaba contra la salud pública. Tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar, ¿verdad? Nuestra forma de resguardar nuestra salud. Entonces, el gobierno dijo, para evitar más muertes, para evitar más daños, publicó una serie de normas que afrontaban el problema público. Por ejemplo, cuando se declaró una emergencia sanitaria y se hizo obligatorio la distancia social, se hizo, ¿por qué? Porque el contacto humano generaba un contagio, ¿verdad? El contagio generaba la enfermedad y la enfermedad podría generar la muerte, ¿no? Entonces, estas acciones buscaban prevenir o disminuir el riesgo de contagio en las personas, sobre todo de personas de adultos mayores, vulnerables, niños, etc. Ahora, ¿qué características
tienen las políticas públicas? Las políticas públicas son acciones que están orientadas a metas, ¿verdad? Cuando tú declaras en emergencia un distrito, cuando tú declaras en emergencia sanitaria un país, lo haces porque quieres lograr una meta. En el caso del COVID, todas las políticas públicas que se dieron en el marco del COVID, ¿qué meta tenían? ¿Cuál era la meta que buscaban alcanzar? Estimados alumnos, ¿qué meta tenían? Claro, disminuir el contagio, disminuir la muerte, reducir los focos de infección, ¿verdad? Brindarle seguridad sanitaria a las comunidades, a las personas más vulnerables, excelente, ¿verdad? Las políticas públicas también tienen la característica de ser integradas y ser continuas, ¿no? Porque en el marco del COVID, todas las políticas públicas que se dieron con un sentido, con una lógica. Cada uno tenía un complemento, ¿verdad? La declaración de emergencia sanitaria, con la adquisición de vacunas, con la vacunación obligatoria, con los bonos, todas las políticas públicas se complementaban, porque en realidad las personas empezaron a presentar muchas necesidades, ¿no? Más allá de las necesidades de salud pública, también empezaban a tener problemas económicos. Las personas que trabajaban y ya no podían hacerlo por el COVID, no tenían ingresos, estaban en la bancarrota con sus negocios, no podían pagar deudas. Entonces se generó un sinfín de consecuencias económicas, sociales, ¿no? De salud que el gobierno tuvo que enfrentar a través de una serie de políticas públicas. Evidentemente, cuando el gobierno implementa políticas públicas, lo hace porque existe una preocupación, ¿no? Existe una, digamos, angustia, como quiera llamársele, de que los efectos negativos de ese problema público puedan generar en las personas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que las políticas públicas están organizadas de acuerdo a sus fines o de acuerdo a sus características. Entonces, acá les presento una tipología de las políticas públicas de 4 formas. La primera, que son las políticas públicas regulatorias. Cuando hablamos de políticas públicas regulatorias, estamos hablando de aquellas que buscan regular, como su mismo nombre lo dice, la conducta de las personas, ¿no? Por ejemplo, hablando de las leyes y las normas de tránsito. Cuando los peatones, los conductores, que son ambas partes dentro del sistema vial, tienen reglas y tienen conductas que pueden ser sancionadas o pueden ser promovidas o felicitadas, ¿no? Entonces, esas políticas públicas buscan decirle a las personas, esto está bien que lo hagas y esto no se debe hacer, está mal que lo hagas y hay una sanción. Ejemplo de una política pública regulatoria, el reglamento vial, ¿no? Cuando tú vas a solicitar una licencia de conducir, por ejemplo, yo obtuve mi licencia de conducir en el año, creo que 2022, tienes que pasar por varios exámenes, ¿no? Examen de conocimientos, ¿verdad? Tienes que estudiar el reglamento de tránsito y conocer cuáles son los límites de velocidad, cómo puedes leer los avisos de seguridad, ¿verdad? Las reglas de conducción, las preferencias para poder adelantar, para poder
hacer cualquier tipo de acción tienes que dar un examen de conocimientos, tienes que dar un examen de manejo, ¿verdad? Y la licencia de conducir te otorga un derecho, ¿no? El derecho a poder manejar, pero también te da obligaciones, ¿no? Ya empiezas a tener o a ser objeto de sanciones. Si vas a excesiva velocidad, te sanciona la autoridad. Si te pasas una luz roja, te sanciona la autoridad. Si manejas en estado de ebriedad, no solamente te ganas una multa económica, sino también si ocasionas daño o aún no ocasionándolos, eres pasible de una denuncia penal por la exposición de la vida de las otras personas, ¿verdad? Entonces, esas políticas públicas, por ejemplo, el establecimiento, la aprobación de el reglamento vial es una política pública regulatoria porque regula la conducta de los ciudadanos. La modificación del Código Penal para poder incrementar o disminuir penas relacionadas a las infracciones de tránsito o a los delitos que se derivan de infracciones de tránsito graves, ¿no? También son políticas públicas regulatorias, ¿no? También tenemos un segundo tipo de política pública que son las políticas distributivas, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas distributivas hablan de algo que es importante para todos, que es la economía, ¿verdad? Entonces, evidentemente nosotros, como peruanos me refiero, tenemos un ente que se encarga de recaudar diversos tipos de tributos, ¿no? De impuestos, ¿no? Impuesto de cuarta categoría, impuesto, por ejemplo, yo que soy una profesional que brinda servicios profesionales, valga la redundancia, estoy en la obligación de pagar impuesto a la renta de cuarta categoría, ¿verdad? Yo tengo existe una regulación normativa, que es una política pública distributiva que establece a partir de qué monto yo tengo que pagar impuestos, cuál es el porcentaje del impuesto a la renta, cuáles son los mecanismos. Por ejemplo, si yo quiero pagar menos impuesto a la renta, entonces tengo que implementar acciones como las boletas electrónicas de consumo en restaurantes, los recibos por honorarios de ciertos servicios de salud, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que están normados, vinculados a temas relativos a la distribución de recursos, son políticas públicas distributivas. Existen también políticas públicas redistributivas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, licenciada? En que nosotros sabemos de que el Estado, a través de diferentes programas, asiste económicamente a muchos grupos de personas. Un ejemplo de un programa social, a ver en el chat, un ejemplo de un programa social. Correcto, ¿verdad? El programa Juntos, ¿no? El programa Juntos es así como el programa Pensión 65, el programa, otros programas que puedan existir que brindan una compensación económica, en el caso del programa Juntos, a familias, ¿verdad?, que cumplen con ciertos indicadores que establece el programa. Por ejemplo, enviar a los niños al colegio, ¿no? Cosas así. Se le da, pero obviamente las familias tienen que ser consideradas como de pobreza o extrema pobreza. Entonces, existe una política social o política asistencial que el Estado tiene desde hace varios años atrás para no dejar desamparado a varios grupos minoritarios, desfavorecidos de personas, ¿no? Otro ejemplo, lo ha dicho Carmen, es Beca 18. Beca 18 es un programa que pertenece al PRONAVET, que a su vez pertenece al Ministerio de Educación, que se encarga o que tiene la facultad de brindar oportunidades de formación técnica, universitaria,
posgrado a personas que tengan condición socioeconómica desfavorable, pero que tengan buenos rendimientos académicos o tengan reconocimiento laureles académicos y les subvenciona la formación universitaria, la matrícula, gastos de alimentación, gastos de alojamiento a través de un concurso público para tú acceder a una beca 18 porque beca 18 tiene muchos programas, ¿no? Técnicos universitarios y de posgrado, entonces tú puedes postular y si cumples con las condiciones, el Estado te va a financiar, ¿verdad? Te va a financiar la formación que estás solicitando, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las personas con menos recursos, pero que tienen un buen potencial, no tengan menos oportunidades de poder acceder a cambiar su calidad de vida. Y también tenemos la cuarta política pública, que es la política pública constituyente. Por ejemplo, cuando aconteció el COVID, cuando pasó todo este problema grave del COVID, el Perú no tenía mucha experiencia, por no decir que no tenía ninguna experiencia afrontando una pandemia global. Entonces, no tenían antecedentes o jurisprudencia o una experiencia anterior que le permita conocer cómo iba a afrontar el COVID. ¿El COVID nos tomó a todos por sorpresa? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y eso incluyó a las autoridades también, ¿no? No sabíamos cómo iba a evolucionar, nunca nos imaginamos que íbamos a estar con aislamiento social prácticamente de 7 u 8 meses, nunca nos imaginamos, que íbamos a usar mascarilla 2 años, ¿no? O sea, nadie nunca dimensionó lo que ahora ya sabemos que pasó. Todos pensaban que era algo rápido, que era algo que no tenía mucha importancia. Nadie se imaginó la cantidad de personas que iban a morir a causa del COVID. Entonces, esos panoramas inciertos, esos panoramas poco predecibles sobre el cual el país no ha tenido ninguna experiencia, ¿no? Las políticas públicas que se dieron fueron políticas públicas constituyentes porque abordaban un tema que nunca antes había afrontado el país, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando se va a reformar la Constitución, ¿no? O cuando se publicó la Ley de Bases de Descentralización. Esas tres fueron políticas, por ejemplo, constituyentes porque abordan un tema nuevo, reforman o abordan un tema nuevo sobre el cual el Estado no tiene antecedentes. Obviamente son pocos, ¿no? Pero puede pasar. Ahora, preguntarán ustedes, ¿no? Preguntarán ustedes, ¿cómo se aprueban y se implementan las políticas públicas en nuestro país? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se puede hacer para que una acción del gobierno se institucionalice para enfrentar un problema público? Entonces, eso se explica a través de la implementación de un ciclo que se llama ciclo de las políticas públicas. ¿Cuántas etapas, cuántas fases tiene este ciclo? Tiene 5 etapas. La primera es la etapa de identificar y definir el problema. Identificar y definir el problema. Segundo, la formulación de alternativas. ¿Qué alternativas se van a implementar para afrontar ese problema? Pueden ser varias, ¿verdad? Porque cuando uno discute o intercambia ideas sobre cómo afrontar un problema, pues puede plantear muchas soluciones. No todas van a funcionar, no todas van a ser efectivas, pero evidentemente va a haber una discusión sobre cuál puede ser mejor, cuál puede ser menos costosa, cuál puede ser más eficiente, etcétera. Carmen está preguntando que dice, si se concreta el tema del terrorismo urbano, ¿se activarían las políticas constituyentes? Entonces, es la pregunta de Carmen. Bueno, primero, comentarles lo que ya les dije hace un momento, que el terrorismo urbano
en este momento no existe, es una propuesta, o sea, no existe en el sentido que no es una figura reconocida en el ordenamiento jurídico todavía. Es una propuesta, una idea, un planteamiento y demás, que está en discusión. Por lo tanto, a la fecha no es una política pública, sino es una alternativa para poder enfrentar un problema público que se está discutiendo. Ahora, no es que se activarían porque no es que se activan o se desactivan, simplemente es un tipo de política pública. Si el día de mañana vamos a pensar que se publica la ley que modifique el Código Penal para incorporar la figura legal del terrorismo urbano, vamos a pensar que sea el día de mañana, entonces simplemente sería una política pública constituyente, ¿no? Simplemente sería un tipo de política pública, lo cual no tiene, digamos, no es que una sea mejor que la otra, no es que una sea más importante que la otra, simplemente es que esa tipología nos ayuda a organizar las políticas públicas y identificarlas, ¿no? Pero eso no la hace más o menos importante. Entonces decíamos que después de formular alternativas, tenemos que adoptar una alternativa. Podemos discutir 20 alternativas. De repente se puede discutir el terrorismo urbano con otras alternativas y dicen, no, miren, ¿sabes qué? El terrorismo urbano no va a funcionar porque existe en el sistema judicial de nuestro país una reticencia, una resistencia a poder aplicar la figura, que va a ser muy difícil para el Ministerio Público probar la figura, no lo sé, alguna justificación que la haga inviable, ¿no? Entonces van a descartarla y van a decir, por ahí no va la solución, no se va a oficializar esta propuesta o esta alternativa porque es muy cara, porque es muy lenta, porque es muy compleja, etcétera, etcétera. Una vez que elijamos una alternativa, tenemos que hacerla oficial, ¿no? Tenemos, en este caso, vamos a pensar que se eligió el terrorismo urbano. Entonces, para modificar el Código Penal, evidentemente tiene que publicarse una ley, ¿verdad? Una ley que modifique tal artículo del Código Procesal Penal, etcétera. Entonces, esa oficialización tiene que darse en el Diario Oficial Peruano, ¿no? Y al día siguiente de su publicación entra en vigencia y podríamos decir que ya es una política pública. Tiene que implementarse, porque siempre en las leyes, siempre en las normas hay un plazo de implementación. Tienen que adecuarse, ¿no? Tienen que instruirse, capacitarse, socializar sobre esa nueva modificación. Eso tomó un tiempo, unas semanas, unos meses, etcétera. Y después de un tiempo que ya hemos aplicado esa propuesta, esa política pública, tenemos que evaluar los resultados. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Funcionó de acuerdo a lo que yo esperaba? ¿Qué problemas se presentaron en el camino? ¿Cuáles fueron los inconvenientes que llevaron a que la política pública no sea eficiente, no? Entonces siempre tiene que haber una evaluación de la implementación, porque de nada sirve implementar una política que no se evalúa, ¿verdad? Al final eso te va a permitir mejorar o te va a permitir establecer qué cambio debes implementar, cómo tienes que ajustarlo. De repente te das cuenta que tiene 2 años de implementado y no funciona, muy pocas personas son acusadas o son condenadas por terrorismo urbano, ¿no? Una ley no tiene ningún valor si no tiene un resultado, si no tiene una aplicabilidad en la vida real, porque finalmente lo que se busca, ¿qué es sancionar penalmente a las personas que son encontradas culpables de actividades delictivas como la extorsión, ¿verdad? Isa Flores nos dice, primero se da la ley y luego que está aprobado, se reglamenta para su aplicación. Isa, no soy abogada, pero bueno, ya tengo varios años también viendo algunos temas y compañías donde algo se aprende. Toda ley tiene su reglamento, eso lo conocemos, que es un principio general para todas las normas. Primero se publica la ley y meses después se publica su reglamento, ¿correcto? ¿Qué es un reglamento? Un reglamento vendría a decir que, para hacerlo un poquito gráfico, la ley es como la carátula de un libro y el reglamento es el cuerpo del libro, más o menos para que se entienda.
Entonces, un reglamento es importante porque cuando tú revisas una ley, pues una ley es general, ¿verdad? Una ley, eh, para llevar a la práctica esa ley, tiene que haber especificaciones, detalles, procesos que se desarrollan en el reglamento y que tienen un proceso o un periodo de reglamentación, ¿no? Tú no haces el reglamento en un día, ni en 2 días, ni en un mes, ni en 2 meses, ¿no? Hay leyes que han demorado incluso ese reglamento más de un año, ¿no? Entonces, la norma o la ley ya es ley al día siguiente de su publicación en el diario peruano, y los que son abogados me darán razón. Una ley adquiere el estatus de ley al día siguiente de su publicación en el diario oficial del peruano. Ahora, la ley también establece el periodo y los funcionarios o los organismos que van a estar encargados de la elaboración del reglamento, ¿verdad? ¿Se va a cumplir siempre? Posiblemente no, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas en el aparato público. Entonces, en el caso porque estamos hablando de un ejemplo específico, ¿verdad? En el caso del terrorismo urbano, ya hemos comentado, pues, que se tendría que aprobar una ley, perdón, que modifique el Código Penal para incorporar esta nueva figura legal y que se pueda sancionar, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro es que, por ejemplo, en el caso del terrorismo urbano, no va a ser una política pública hasta que no se publique la ley o la norma que lo haga oficial y de obligatorio cumplimiento. Luego podríamos discutir los detalles del reglamento y demás, porque tendría que analizarse cuáles van a ser los alcances, ¿no? La complejidad de esa modificación. Pero normalmente, cuando ya la acción es oficializada, pues tenemos que seguir el criterio lógico de que al día siguiente de publicar una norma es obligatorio cumplir. Vamos a estudiar, estimados alumnos, fase por fase. Entonces, vamos a analizar en la primera fase, que es la identificación y la definición del problema. A ver, hemos hecho un caso de terrorismo, de extorsión. Hemos analizado otro problema público del COVID. Dígame otro problema público para repasar y tener claro cómo funciona el ciclo de una política pública. Pensemos en un problema público. No nos hagamos muchas complejidades, hagamos lo que primero se denomina en la mente. Pensemos en un problema que nos afecte a todos los peruanos. Escribámoslo en el chat. A ver, su compañera Carmen nos ha dicho que vamos a decir que existe un deficiente servicio de salud de parte de la entidad prestadora o la entidad, o no, una de las entidades a cargo que es de salud, ¿no? Existe un deficiente acceso a los servicios de salud, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque salud tiene una infraestructura deficiente, porque existe mucha demora para la atención, una mala atención, una inoportuna atención de los servicios de salud. ¿Y eso qué ocasiona? ¿Qué problema público ocasiona? Bueno, como no me atienden a tiempo, se agrava mi enfermedad. Me puedo morir y nunca fui atendido, o nunca fui operado, o nunca se me hizo los exámenes. A veces pasa de que te recetan medicamentos, sobre todo cuando tienes algunas enfermedades complejas, cáncer y demás, que no tiene el hospital o no tiene salud, y que tú tienes que cubrir, y bueno, hay personas que no tienen los recursos, ¿verdad?, para poder afrontar ese gasto, y como no tienen el dinero, pues la persona no se trata y por ende se complica o muere, ¿no? Entonces, el problema lo tenemos claro y definido: deficiente o deficiencias en la calidad de la atención o en la calidad del servicio brindado por el salud. Ahora,
La segunda parte es formulación de alternativas. Para poder solucionar ese problema público que es el deficiente acceso al servicio de salud, ¿qué alternativas yo puedo brindar para poder enfrentarlo? A ver, ideas. ¿Qué alternativas? Discutamos 2 o 3, no más. La primera sería asignar, ¿verdad? Asignar una mayor capacidad resolutiva a los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque existen muchos asegurados para el número de establecimientos y por ende, como los establecimientos son pocos y están muy copados, ¿no? No tienen ni la infraestructura ni el personal para poder atender en un plazo oportuno a los asegurados. ¿Y eso cómo lo hacemos? Parece simple, pero es complejo, ¿verdad? Porque son recursos, porque esa salud se financia con recursos propios en el sentido de que se genera una recaudación de los fondos de salud, ¿verdad? Pero nos estamos dando cuenta pues que eso es muy deficiente. Entonces debería incrementarse la capacidad resolutiva de esa salud, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra propuesta? Bueno, vamos a pensar, bueno, esa salud forma parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que el Ministerio de Trabajo no está tomando cartas en el asunto, no está resolviendo los problemas que tiene salud, entonces vamos a decir ya no, que salud ya no pertenezca al Ministerio de Trabajo. Hay que asignarlo a otro ministerio o hay que darle, no sé, algún cambio estructural organizacional que le permita tener mayor eficiencia en la dirección y la administración de esa institución. Carmen nos da otro ejemplo, ¿no? Regreso o aumento de las UVAP. ¿Qué es UVAP, Carmen? Dímelo al chat. Son las siglas de algo, de algún derecho, alguna estructura, unidades de atención. ¿Cuál es el significado de UVAP? Carmen dice, derivan a otros centros de salud. Ah, claro, sí. Cuando, por ejemplo, el caso de las derivaciones o las referencias, cuando, por ejemplo, tú tienes que realizarte diálisis, ¿no? Hay personas que tienen enfermedades que obligan o que hacen obligatorio que se dialicen una vez a la semana, una vez cada 10 días, una vez cada 5 días, y esa salud no tiene la capacidad resolutiva para poder atender a los pacientes que se dializan. Entonces, terceriza el servicio con una clínica o un centro de atención o como quieran llamarlo, donde se atienden esas personas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú tienes una enfermedad rara, tienes un cáncer grave, ¿no? Entonces, lo único que te queda, pues, es la atención que te pueden dar en tu centro más cercano, y a veces tú necesitas una atención más especializada, necesitas, por ejemplo, que te trasladen a un hospital de Argentina. Por ejemplo, yo vi el caso de una niña, una bebé, que nació con un problema intestinal que se llama intestino corto o algo así. Entonces, es una enfermedad poco conocida y creo que estaba en el hospital Regagliati, que es un hospital de salud. Entonces, era una condición de por vida, ¿no? Y la niña estaba desnutrida, la niña estaba hospitalizada desde que nació, ¿verdad? Y la mamá denunciaba en las redes sociales de que el tratamiento para la enfermedad o para hacerlo menos dolorosa y menos invasiva, la tenía un hospital de Argentina, pero que el consejo médico o una alta autoridad de salud lo había denegado, no sé si por un tema presupuestal o porque no lo consideraba necesario, ¿no? Evidentemente, pues que referenciar a una niña, a una bebé o a cualquier paciente en un hospital en el extranjero va a implicar que cubran la estancia, la estadía de la niña, de la mamá, ¿verdad? Los gastos de vivienda. Entonces, evidentemente, pues es una cobertura
presupuestalmente muy onerosa, muy cara, ¿no? Pero necesaria para salvar la vida de la niña, ¿no? Entonces, la señora, pues, se quejaba, ¿no? Y decía que su hija en el Perú, con la capacidad del hospital Regagliati, que no era especialista en la condición que tenía su bebé, las expectativas de vida eran muy pocas o eran casi nulas, ¿no? Y que al final la llegaron a derivar o a referenciar a Argentina, pero creo que solamente por 3 meses y tenía que tratarse un año, ¿no? Entonces, esos son ejemplos que nos llevan a nosotros a pensar, ¿no? Cómo existen serias deficiencias en la atención que brinda el salud y que muchas veces es la única alternativa que tienen las personas para poder enfrentar problemas de salud, ¿no? Ahora, vamos a pensar que ya hemos discutido varias alternativas, ¿no? Y al final nos quedamos con una, ¿no? Vamos a pensar en esta alternativa que nos dio Carmen de el regreso de la SUBAC, ¿no? Vamos a darle un nombre más técnico, que es la implementación progresiva de estas unidades. Entonces, tiene que normarse, ¿verdad? Tiene que publicarse, refrendarse, hacerse obligatoria, reglamentarse, etcétera. Y después de 2 años tenemos que evaluar. ¿Funcionó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Por qué no funcionó como esperábamos? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿No? Entonces, eso básicamente lo que acabamos de describir, queridos alumnos, es el ciclo de cómo funcionan las políticas públicas en nuestro país. Ahora, hemos cerrado el primer tema y vamos a hablar de un segundo tema, que es el planeamiento estratégico. Y la primera pregunta que va a surgir es: ¿por qué es importante que el Estado y sus instituciones planifiquen estratégicamente? Bueno, yo creo que esa respuesta no requiere mucho tiempo de análisis, porque resulta evidente que lo que no se planea sale mal. Incluso en nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Si tú no planificas un viaje, posiblemente no encuentres tour, posiblemente te salga más caro el hotel, posiblemente te deje, no sé, te deje el bus, ¿no? Porque no planificaste tu horario, no planificaste tu presupuesto. Entonces, en la vida, en el día a día de las personas, para hacer un ejemplo y partir de lo más sencillo a lo un poco más complejo, cuando nos planificamos, siempre nos pueden salir mal las cosas, ¿no? O por ejemplo, cuando, aparte de hacer un viaje, ¿no? Cuando tú tienes un sueldo, yo por ejemplo, ¿no? gracias a Dios, tengo 2 trabajos. Trabajo como especialista social, dicto clases, ¿no? Entonces yo tengo un presupuesto mensual, ¿verdad? Y si yo no planifico mis gastos, mis ingresos, mis egresos, el ahorro que tengo que tener, entonces va a llegar fin de mes y voy a llegar con pasivos, sobregiré mi tarjeta, ¿no? Voy a tener un mal historial crediticio. Entonces, la planificación desde la vida personal y familiar y profesional es muy importante para garantizar el éxito de mis acciones. Llevemos esa lógica hacia el funcionamiento de las instituciones. Las instituciones son grandes máquinas, ¿no? Son grandes y complejas organizaciones que necesitan planificarse. Pero además de eso, no pueden tener cualquier planificación, sino una planificación estratégica. ¿Qué significa entonces planificar? Pero no planificar, solamente planificar, sino planificar estratégicamente. Significa que como institución yo tengo que hacer un análisis prospectivo respecto a lo que pasó, a lo que sucedió, a lo que aconteció en el pasado, y también en el futuro, y pensar siempre en todo lo que podría salir bien y en todo lo que podría salir mal. Por ejemplo, vamos a pensar en migraciones. Migraciones, dentro de sus varias funciones, la que más nos interesa para hacer el ejercicio es la emisión del pasaporte, ¿verdad? Cuando nosotros queremos viajar, por ejemplo, a un país de la comunidad andina, o a cualquier
país, aparte de algunos que exigen visa, pues tenemos que tener nuestro pasaporte, que es un documento que expide migración y por el cual se paga un derecho, se tramita, etcétera. Bueno, entonces, la institución de migraciones anualmente tiene que hacer una planificación respecto a los pasaportes, de cuántos pasaportes va a emitir aproximadamente en el año. ¿Qué material necesita? ¿Para cuándo lo necesita? ¿Cuánto personal necesita? ¿Cuántos locales necesita? ¿Cuántas impresoras necesita? ¿Cuántos almacenes necesita? ¿Cuántas, no lo sé, todos los insumos que se requieren para brindar pasaportes? Tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso logístico. Y no solamente logístico, sino que en el Estado hay procesos de concursos, ¿verdad? Cuando tú vas a adquirir un bien, un servicio o una obra, tú no vas a una tienda y dices, yo quiero eso. Tienes que hacer tus términos, ¿no? Términos de referencias para servicios y para bienes tienes que hacer un documento de las características técnicas de esos bienes, ¿verdad? Tiene que haber un concurso público, si corresponde ese monto, para que se determine qué proveedor te va a brindar. Tiene que darse la recepción, la conformidad. O sea, en el Estado todo es el doble o el triple de complejo. Entonces, si yo como migraciones no planifiqué bien el número, los plazos, los procesos, ¿qué va a pasar? Que van a empezar a venir los errores, ¿no? Que llega diciembre o llega enero y yo no tengo material en almacén porque el proveedor no cumplió, porque el proceso de licitación se cayó, porque no se requirió oportunamente, porque no se firmó la conformidad oportunamente. Entonces, varias cosas pueden salir mal. Y si eso sale mal, yo voy a afectar un derecho al ciudadano, ¿verdad? Porque yo no le voy a echar la culpa al proveedor, no le voy a echar la culpa al funcionario. Como migraciones me tengo que hacer responsable de las consecuencias que la falta de emisión de pasaportes puede ocasionar en la vida de las personas. Si las personas tienen un viaje planificado y no tienen un pasaporte para poder viajar, ¿quién va a asumir esas compensaciones económicas al ciudadano? Si el ciudadano tiene que viajar por urgencias familiares, por trabajo o por la razón que ustedes deseen, yo como Estado estoy en la obligación de darle las condiciones necesarias para que él tenga el documento requerido por toda la comunidad internacional para que una persona pueda salir del país. Si no, yo estaría atentando contra sus derechos fundamentales y yo me tengo que hacer responsable por esas omisiones. Eso significa planificar estratégicamente. Yo tengo que analizar todos los escenarios, todos los riesgos, todas las posibles situaciones que podrían salir de forma desfavorable para planificar estratégicamente cómo debo ser, cuándo, cuánto, dónde y todos los detalles relevantes para garantizar que mi servicio sea oportuno y eficiente. Existe un sistema administrativo que se llama Sistema Nacional de Planificación Estratégica, más conocido como SINAPLAN. Este sistema administrativo tiene un órgano rector, que lo conocen seguramente algunos de ustedes, que se llama CEPLAN. Entonces, el sistema está conformado por varias instituciones, procedimientos y normas que están abocadas o tienen como objetivo hacer viable el proceso de planificación estratégico en el país. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes deben planificar estratégicamente? Y la respuesta es una sola. Deben planificar, están en la obligación de planificar estratégicamente absolutamente todas las instituciones públicas que brindan servicios públicos en este país. Porque es un sistema administrativo que tiene un órgano rector, que tiene normas, que tiene procedimientos. No es que yo me
planifico como yo quiero, no. Existe un sistema, un órgano rector, existe una política de planificación, existe un compendio de normas. Ahorita la vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el órgano rector de este sistema? Es el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN es un organismo técnico que se creó en el año 2008, que tiene una estructura. ¿Cuál es la función de CEPLAN? La función del CEPLAN es dirigir todo el procedimiento de planificación estratégica en el país. Tiene una función normativa también porque se va a encargar de todo el compendio, la gestión normativa que nos va a servir para poder establecer la obligatoriedad del planeamiento estratégico. El CEPLAN también va a ser un órgano de asesoramiento, un órgano de consulta, un órgano de asistencia técnica en el país. Mejor dicho, el CEPLAN es el corazón del sistema. Todo órgano rector es el corazón y la columna vertebral del sistema. Si no hay CEPLAN, no camina el sistema, porque ellos son el responsable de hacerlos caminar y de hacerlos funcionar. Ahora bien, para que las instituciones planifiquen estratégicamente, tienen que seguir los lineamientos de diversos documentos o diversas políticas. Una de esas políticas que vamos a estudiar el día de hoy son las políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Las políticas de Estado, estimados alumnos, son acciones, no. Las políticas de Estado vendrían a ser lineamientos que fueron aprobados en un foro que se llamó Acuerdo Nacional, en la cual, eso se convocó en el año 2000. En el año 2002, el gobierno convocó a partidos políticos, convocó a la iglesia, convocó al sector privado, convocó a la CONFIEP, convocó a todos los actores importantes y los reunió en un espacio que se llamó Acuerdo Nacional. Entonces, les dijo, miren, el Estado necesita un rumbo, necesita un norte, necesita un horizonte. Necesita que ustedes se olviden que son políticos, que son enemigos, que no se llevan, que se odian, no. Despojémonos de esas particularidades y pensemos como país en cómo queremos vernos en 20 años, en 30 años, en cómo vamos o qué vamos a priorizar de todas las acciones que queremos, qué vamos a priorizar. Entonces se firmó un documento que se llama Acuerdo Nacional, que ustedes lo pueden leer cuando quieran. Este documento que se llama Acuerdo Nacional se suscribió, se publicó y establece diversas acciones que tienen que desarrollar todos los gobiernos desde el 2002 hacia adelante, sin importar si el gobierno es de derecha, si el gobierno es de izquierda, si el gobierno es de centro, si el gobierno es reelegido, si el gobierno es radical, no importa, no se basa en un periodo de tiempo o en una camiseta partidaria, sino se basa en una estructura del Estado y el Estado traspasa cualquier frontera política, partidaria o de cualquier otra índole, ¿verdad? Las políticas de Estado se aprueban en el año 2002, son 35 políticas y están organizadas en 4 ejes que ustedes van a ver en su pantalla. En el eje de democracia y Estado de Derecho, en el eje de equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado. ¿Cuántas políticas de Estado tenemos? 35. ¿Cuándo se aprobaron? En el año 2002. ¿Las políticas de Estado las puede cambiar cualquier gobierno? No. ¿Las puede cambiar cualquier persona? No. ¿Son de obligatorio revisión y seguimiento de todas las entidades? Sí. ¿Tienen una etiqueta partidaria? No, ¿verdad? Las políticas de Estado provienen de
todas las organizaciones privadas, públicas, como quieran llamarle, del país, que son la base y el pilar de lo que queremos ser en el futuro, en el presente y en el futuro. ¿Ay? También tenemos, estimados alumnos, cuando vamos a planificar estratégicamente en las entidades, también tomamos en consideración un importante documento que se llama, o digamos pilar que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también conocidos como ODS, fueron aprobados en el 2015 por la ONU, o por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, establecen cuáles son los ítems, los temas que deben ser los ejes de las naciones que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que nos encontramos, el Perú se encuentra como Estado, ¿verdad? Además de las políticas de Estado, siempre tenemos que guiarnos por lo que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, ¿cuál es el documento más importante dentro del planeamiento estratégico a nivel nacional? Bueno, el documento más importante es el Plan Estratégico de Planeamiento Nacional al 2050. Es un documento en PDF, es un instrumento que está a disposición de todo el país, de todas las instituciones y de todas las personas, que establece las estrategias de mediano y largo plazo para alcanzar el desarrollo del país. Entonces, cuando nosotros queramos planificar estratégicamente como instituciones o como entidades, tenemos que tomar en cuenta, revisar, estudiar, analizar el Plan Estratégico de Planeamiento o de Planeamiento Nacional al 2050 para saber qué estrategias tenemos que priorizar, que tenemos que analizar o incorporar dentro del planeamiento que realizamos al interior de cada institución. Por ejemplo, en este documento se establece que el Perú al 2050 debe haber reducido la pobreza al 3%, y si es posible reducirlo al 0%. Ahorita te doy la palabra, espérame para no cortar la idea y que se me vaya la hilación. El plan dice que al 2050 tenemos que ser uno de los países menos afectados por el cambio climático, ser uno de los países o uno de los 30 países más competitivos del mundo y ser uno de los 20 países más democráticos del mundo, ¿no? Por el momento son rutas, son ideas, son ideales, ¿no? Son metas a los cuales apunta el Plan Estratégico de Planeamiento Nacional al 2050. ¿Qué año estamos? 2024. Al 2050, ¿lo lograremos? ¿Qué tan cerca estaremos de lograrlo? ¿Por qué no lo pudimos lograr? Van a ser preguntas que sin duda van a aparecer para poder responder en ese momento. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Hola? No. Bueno, entonces, los objetivos del Plan Estratégico de Planeamiento Nacional al 2050 se organizan en desarrollo de las personas, territorio sostenible, competitividad e innovación, y democracia y paz. Finalmente, tenemos que saber que hay otro documento que no es tan importante como el plan, pero que también podemos ubicarlo en segundo o tercer lugar, que es un documento en PDF. Todos son documentos en PDF que ustedes lo pueden buscar y descargar, que se llama Visión del Perú al 2050. Es un documento aprobado en el 2019 en la sesión del Acuerdo Nacional, que establece también cuáles van a ser estrategias, compromisos, todo a largo plazo, que debe cumplir
el Estado, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos ejes del documento que se llama Visión del Perú al 2050. Por ejemplo, las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades, hay un desarrollo sostenible con empleo digno, somos un Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, somos una sociedad pacífica, democrática, respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Bueno, son visiones pues a veces un poquito complejas por el momento de cumplir, pero por el cual tenemos que trabajar. Bueno, estimados alumnos, llegó el momento más importante de la clase, que es evaluar lo aprendido, y vamos a practicar con un Kahoot que tengo preparado para hoy. Dejen un momentito compartir la pantalla. Ay, le indiqué que iba a enviar un tutorial, ¿verdad? Y no sé si lo pasé o no lo pasé. Y ya, lo voy a copiar ahorita para que ustedes lo puedan ver, porque si no, a ver. A ver, aquí les voy a dejar perdón, en el chat, porque yo no estoy en el grupo de ustedes. Les voy a indicar un link de YouTube de un tutorial donde las personas que no manejan el Kahoot o nunca lo han utilizado lo pueden revisar. La vez pasada, el día lunes, me pasó, la verdad que han sido días bien complejos, pero ya, ahí está. Ahora sí voy a mandarles el link, si no estoy en todo el link acá. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Todo bien, Manuel? Llevas enviando 20 emoticones de pensando, todo tranquilo. A ver, les paso el pin ahorita.
ver, empezamos. Primera pregunta. Primera pregunta, chicos. ¿Verdadero o falso? No. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una característica de las políticas públicas? ¿Cuál no es? Excelente, ¿verdad? Regular el manejo de los recursos de los organismos públicos no es una característica de las políticas públicas. La integración y la continuidad, lo explicamos, sí es una característica de las políticas públicas. Orientado a metas también es. La pregunta es, ¿cuál no es una característica? Así que vamos bien. Sigamos. Segunda pregunta, ¿verdadero o falso? De acuerdo a la tipología de las políticas públicas, las políticas constituyentes modifican la organización del Estado. Verdadero, ¿verdad? Las constituyentes modifican la organización del Estado. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados no constituye una fase o etapa en el ciclo de políticas públicas? ¿Cuál no es una etapa? Recuerden que hay 5 etapas. ¿Cuál no es una etapa? La reconsideración de la alternativa, así es, no es una etapa de las políticas públicas. Siguiente. El conjunto de órganos cuya finalidad es viabilizar el proceso de planeamiento estratégico, ¿cómo se llama? Lo mencionamos. Correcto, el SINAPLAN, ¿verdad? El Sistema Nacional de Planificación Estratégica. Recuerden que el CEPLAN es el órgano rector. El conjunto de órganos estamos refiriéndonos al sistema administrativo. Siguiente. El el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el ente rector del sistema, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? El ente rector es el CEPLAN. Siguiente. Uno de los siguientes enunciados no es un eje temático a través del cual se organizan las políticas de Estado. Correcto, ¿no? Promover el posicionamiento del país como líder de exportación evidentemente no es un eje temático. Penúltima pregunta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 20 y fueron aprobados en el 2001, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17. ¿Cuál es el objetivo del plan estratégico que está orientado a la mejora de los accesos de servicios públicos?
Desarrollo de las personas, excelente. Vamos con el último. La visión del Perú al 2050 orienta que debemos establecer otras metas para los grupos vulnerables, ¿será? Falso, evidentemente nos van a hacer una distinción, otras distinciones diferentes porque todos somos ciudadanos peruanos. Bueno, estimados alumnos, espero que hayamos aprendido juntos algo nuevo el día de hoy, que haya sido de utilidad. Ay, sí, perdón, olvidé de revisar el podio, pero vamos a ver si se puede ver. Olvidé de verlo. No, ya no, pero bueno, felicitar a todos aquellos que lograron un buen puntaje en el Kahoot. Espero que hayamos aprendido algo. Felicidades, Carmen. Un aplauso para ella. Bravo. Aplausos virtuales para todos. Manuel, he enviado un tutorial que les sugiero que vean en YouTube. En YouTube, si no han, lo voy a incluir ahorita en el chat. Si ustedes no lo han, no alguna vez no han trabajado con Kahoot, por favor revísenlo, creo que dura 2 minutos. Entonces espero que hayan tenido una buena sesión conmigo el día de hoy. Gracias, que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el lunes, que puedan descansar y compartir con sus seres queridos. Gracias, buenas noches. Listo, muchas gracias de igual forma, maestra, por compartir con nosotros sus conocimientos.